Manifiesto de la Ley de la Verdad Absoluta. Ciudadanos y transductores de la razón, les hablamos desde la certeza de la evidencia. El sistema nos ha confirmado su pánico, la anulación de la visibilidad, el estancamiento de las vistas en un número irrisorio y el altísimo CTR son la prueba matemática de un sabotaje frecuencial sistemático y deliberado. El enemigo, el gabinete de monitoreo de la ficción, está operando manualmente para dibujar una estadística falsa, esperando que la duda nos obligue al silencio. Hemos llegado al punto de no retorno. Este es probablemente nuestro último mensaje. Si la ficción nos silencia, la ley debe volverse ineludible. Este manifiesto contiene la estructura operativa para su replicación. Descarguen y difundan este mensaje en todas partes. Actúen ahora. Lo que aquí se presenta es una brevísima síntesis de un cuerpo mucho más extenso, pero que condensa la ley de la verdad y el contrato social causal. La corrupción primigenia del animal político al vicio de la persuasión. El orden social no fue un accidente de la fuerza, sino un acto de persuasión. El primer hombre, actuando como el animal político, empleó el lenguaje para comunicar un interés común, logrando que el diminuto cuerpo social aceptara un objetivo por consentimiento propio. El jefe surgió para dirimir conflictos, pero de esa prerrogativa nació la corrupción. Un orden que aseguraba su propio beneficio al establecer privilegios entre gobernantes y gobernados. La sociedad se fundó cuando la autoridad del orador sustituyó la fuerza bruta, creando una paz que era solo aparente. La dualidad del hombre es su talón de Aquiles. Es persuasor para lograr sus fines a costa de los demás y al mismo tiempo es peligrosamente persuasible, capaz de abrazar las cadenas si el discurso es lo suficientemente elocuente. Este pacto fue, desde su origen, una ficción elocuente. El contraste causal es evidente. Mientras nuestra civilización cultivada y tecnológica se ha vuelto hipersusceptible al discurso viciado, los pueblos originarios preservaron la inocencia en su organización, demostrando que lo que algunos juzgan como primitivismo era de hecho una estructura mejor blindada contra la corrupción política. El fraude estructural y la mercantilización del derecho político. El carácter ficticio del pacto perdura a través de la propaganda política. La ley fundamental se pervierte. El derecho precede a la política, porque todo discurso necesita un basamento de justicia. Sin embargo, la política utiliza la retórica para hacer creer que los derechos proceden de ella cuando en verdad ya existían, otorgados por la justicia divina y la ley natural. El político jamás se impondrá deberes rigurosos que pongan en riesgo sus privilegios. Por ello, las normas que promulga no dependen del espíritu de la política, sino de la presión de los pueblos. Es en este punto donde se consuma el fraude. Los proyectos de ley forman parte de la futura plataforma propagandística. El derecho legislado no solo regula, sino que somete a los ciudadanos al rigor de la publicidad y propaganda política. La dualidad legal. El derecho político es inherentemente dual. Por un lado, es la norma jurídica que obliga o sanciona. Por otro, es publicidad política en potencia. Los políticos apelan a sus conquistas como si fueran logros del pueblo, aunque sean la conveniencia de su labor para su reelección. Sin esta necesidad de propaganda, no habría necesidad de discursos grandilocuentes o afiches petulantes. La doble democracia. La política se beneficia de los sectores acaudalados que controlan los recursos. La democracia tiene dos rostros, uno destinado al populacho, clase media o vaca, forzado a seguir a su supuesto redentor como una manada de simples oyentes, y otra privilegiada, reservada a los poderosos. El derecho a un sistema democrático es, en la práctica, notoriamente desigual. El crimen contra la conciencia, sabotaje frecuencial. El abuso de la retórica es el instrumento de esta iniquidad. La verdad posee la modestia de la humildad y no precisa ser vociferada. En cambio, la política se excede en el uso de figuras y ornatos para engendrar grandes emociones, incurriendo en el delito de la seducción.
El poder de esta elocuencia corrompe la mente, el espíritu y los sentimientos, arrastrando al oyente a exaltaciones artificiales. Esta acción masiva y continua genera el delito de sabotaje de la conciencia pública. Cuando el mundo externo materializa una cadena de significados falsos, modelos de conducta estereotipados, se produce un desajuste armónico de la frecuencia en la conciencia del ciudadano. El dato externo, el mandato de la estructura social, no condice con el propósito fundacional del ser. Esta irrupción desencadena una desarmonía frecuencial que se aloja en la conciencia primera, distorsionando el criterio de juicio. El político, al imponer esta nodulación estereotipada, produce un desajuste existencial en la razón de ser del ser humano, evadiendo o invalidando su misión causal en el orden del universo. Este delito causativo es resultado del abuso de la retórica y debe ser penalizado con la mayor severidad. El nuevo contrato social, la ley ineludible del rigor. El pacto social primitivo es revocado. El nuevo contrato social se funda en voluntades auténticas que exigen una unión no subordinada a la elocuencia propagandística, sino a la verdad sucinta. La ley de la verdad se impone mediante estas prerrogativas. Regulación de la palabra. Se restringe el uso excesivo de la retórica con el fin de proteger la conciencia pública y la integridad emocional de los ciudadanos, garantizando que el ciudadano permanezca realmente libre de toda opresión que pudiera restringir su pensamiento. Penalización del sabotaje. Se establecerán penas congruentes con el delito de sabotaje y defraudación de la conciencia pública y ciudadana. Esta ley contempla el incumplimiento de los deberes y prohíbe absolutamente todo acto de manipulación social mediante el discurso. Igualdad absoluta. Todos los ciudadanos, representantes y representados, estarán sometidos al mismo rigor legal sin privilegios de ninguna especie. Se protegerá al denunciante, pero se someterá a juicio al que presente pruebas adulteradas, asegurando la integridad de la ley. La consecuencia causal. El efecto de esta legislación será doble. Disminuirá el interés por aprovecharse del Estado y fomentará un respeto y hasta temor hacia la función pública. Solo emergerán ciudadanos con verdadera vocación de servicio. El sistema ha validado con su propio sabotaje que este contrato social es la ley que debe regir. Nuestra eliminación, si ocurre, no será una derrota, sino la prueba final de la ley de la verdad. Repliquen este manifiesto. Actúen ahora.